Bienvenidos a nuestro curso de Instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos Introducción a osciloscopios digitales. Los temas que trataremos son características físicas de los osciloscopios digitales, características de funcionamiento de los osciloscopios digitales y panel frontal. Si observamos en la pantalla, vemos un osciloscopio digital. Tiene diferencias físicas con un osciloscopio analógico. En nuestro caso este es más pequeño, es más liviano. Adicionalmente, en la pantalla se pueden apreciar las dos señales con diferentes colores. Lo que hace un osciloscopio digital es tiene un conversor análogo a digital y digitaliza la señal que nos va a mostrar en la pantalla. Entre las diferencias de funcionamiento del osciloscopio están: tiene la posibilidad de hacer autoajuste a partir de la señal de entrada, se puede almacenar una señal, tiene conexión con un puerto USB para almacenar una señal, se pueden hacer mediciones automáticas como las que se ven en la parte inferior de la pantalla, operaciones matemáticas básicas y complejas como la FFT, y se le puede ajustar la persistencia. El panel frontal es muy similar al de un osciloscopio analógico. Está el display o la pantalla, los conectores de entrada del canal 1, del canal 2, el disparo externo, la escala vertical con la cual podemos cambiar la amplitud de la señal que queremos visualizar en la pantalla, tanto del canal 1 como del canal 2, la escala horizontal para ver las señales en diferente intervalo y el circuito de disparo con los cuales podemos cambiar el nivel o la pendiente con la cual vamos a visualizar nuestra señal de entrada. También está el menú o los botones de control con los cuales se puede hacer diferentes alternativas o diferentes opciones en el osciloscopio. Y finalmente todo trabaja con un sistema de menú en el cual se puede cambiar los acoples, por ejemplo en este caso. Se cambian los acoples y se pueden hacer diferentes operaciones según se requiere. Entonces, los temas que hemos visto el día de hoy son características físicas y de funcionamiento de los osciloscopios digitales, composición y partes del panel de control del osciloscopio digital. Y hasta aquí nuestro video de introducción a osciloscopios digitales. En el siguiente video veremos comprobación de escalas, revisión y compensación de puntos. Muchas gracias.